Desde mi cama podía ver cómo por debajo de la puerta la luz se filtraba. No había ninguna sombra. Sin embargo, la manije continuaba moviéndose. Afortunadamente le había puesto el seguro. Rápidamente me puse alerta. Era como si mi cuerpo supiera de quién se trataba. Mi nombre es Javier. Lo que les voy a contar me pasó cuando tenía 23 años. Recién estaba comenzando mi carrera como profesor de primaria. Por la influencia de mi madre fue que me incliné a estudiar eso. Ella me aseguraba que si lo hacía, iba a tener un trabajo seguro. Le comencé a tomar cariño, y sobre todo porque me gusta mucho la energía de trabajar con niños. Es verdad que puede ser muy cansado. En la primaria los alumnos pueden llegar a ser inquietos y escandalosos. Este era ya mi segundo servicio. Había hecho uno en una comunidad de mi mismo estado, así que ya estaba mentalizado a tener que estar desconectado del mundo por varias semanas o tal vez meses. Tenía muy bonitos recuerdos de mi primer servicio. Los alumnos estaban motivados y los padres de familia eran agradables. Lo había pasado muy bien. Esperaba que este fuera igual o incluso mejor. Eso ayudaría a que el tiempo se pasara más rápido. Viajé de mi pueblo, en el estado de Michoacán, a una pequeña comunidad en el estado de Guerrero. Recibí indicaciones de quedarme en la pequeña central de autobuses, esperando al dueño de la casa en donde iba a quedarme. Fueron casi 8 horas de trayecto. Estaba muy cansado. Llegué a eso de las 4 de la tarde al pequeño pueblo. Cuando bajé, había una camioneta negra esperándome. La manejaba un hombre de tal vez unos años más que yo. Me saludó con un fuerte apretón de manos, con una enorme sonrisa en el rostro. Se presentó. Su nombre era Ricardo. Era el hijo de Ignacio, el dueño de la casa. Explicó que su padre no se había podido presentar por cuestiones de trabajo. Yo respondí que no había problema. Ricardo me dijo que la comunidad en donde estaba el rancho de su padre se encontraba como a 2 horas de camino. Pasaríamos a la tienda por si deseaba comprar algo. Yo le comenté que no era necesario, pero él insistió diciendo que no tendríamos muchas oportunidades de bajar al pueblo a abastecernos. Así que le tomé la palabra. Pasamos a una pequeña tienda de abarrotes y compré algunas cosas para las próximas semanas. Él me indicó que no me preocupara por la comida. En casa había suficiente. 30 minutos después, estábamos en dirección a lo que sería mi nueva casa por los próximos meses. Durante el camino comenzamos a platicar. El muchacho había trabajado toda su vida en el rancho de su padre. Supe que vivía con su hermana y con su papá. No entró en detalles sobre su madre, así que no quise preguntar. Poco después, dejamos el pueblo atrás. Durante el trayecto las casas se hacían cada vez menos, hasta que llegamos a cierto punto en el que solo se veía vegetación alrededor del camino de tierra. En palabras de Ricardo, la comunidad estaba muy emocionada por recibirme. Tenían ya varios meses pidiendo un profesor, pero nunca les mandaban a nadie. Había varios niños que tenían muchas ganas de aprender. Sabía que era una comunidad pequeña. Alrededor de 15 niños recibirían clases conmigo, cosa que me parecía perfecta. Siempre he pensado que entre menos alumnos, mejor se aprende. Justo antes de que anocheciera, habíamos llegado. Había más casas de las que yo esperaba, pero Ricardo me explicó que algunas ya estaban vacías. Ciertas personas habían partido a pueblos más grandes para buscar mejores oportunidades, aunque al mismo tiempo también habían llegado personas nuevas a la comunidad. Pasamos el pueblo. El muchacho me dijo que el rancho de su padre estaba a unos minutos más, que era donde yo iba a quedarme para que estuviera más cómodo. Y así fue. Pocos minutos después, llegamos a una casa que era mucho más grande que las demás. Era obvio que el poder adquisitivo del dueño era mayor que el del resto del pueblo. Ricardo estacionó la camioneta al lado de otras 2 que parecían utilizar para trabajar. El patio delantero era espacioso y lleno de plantas. Frente a la casa había algunas sillas y hamacas colgadas. Un hombre con sombrero salió a saludarme. Su nombre era Ignacio y era el dueño del rancho. Se disculpó por cómo se encontraba, pero recién había terminado de trabajar y no había tenido tiempo de nada más. Al lado de él había una joven, era su hija. Su nombre era Sofía.
y me saludó de mano y con una bella sonrisa en el rostro. Me invitaron a pasar. Ricardo me mostró rápidamente la casa. Era grande y espaciosa, sencilla pero muy bien cuidada y decorada. Mi cuarto era perfecto. Tenía una cama, una mesa de trabajo y mucho espacio. Estaba sorprendido. Era incluso mejor que mi cuarto en casa de mis padres. Esa noche cenamos y después de una pequeña charla me fui a descansar. La familia era muy amable. Estuvimos hablando de lo difícil que fue para Ignacio conseguir que yo estuviera en el rancho trabajando. Fue él quien hizo todo el papeleo y estuvo presionando para que enviaran a alguien. En verdad quería que los niños del pueblo aprendieran y que se prepararan. Ricardo bromeó diciendo que la escuela no era para él. Por otro lado, Sofía era un poco más aplicada y pudo aprender a leer y a escribir por sus amigas del pueblo, además de que siempre tomaba clases con el profesor o profesora que venía. Recuerdo muy bien que esa noche dormí tranquilo. Todo parecía haber comenzado bien y esperaba que siguiera así por el resto de la temporada. A la mañana siguiente, fue Ricardo quien fue a levantarme. Eran alrededor de las 8 de la mañana. Me dijo que el desayuno ya estaba servido. La ducha no estaba en mi habitación. Tenía que salir al pasillo para entrar al cuarto de baño. Recuerdo que el pasillo era muy largo. Este conectaba a todas las habitaciones de la casa. Mi cuarto estaba casi al final. Salí de mi habitación y me dirigí al baño que se encontraba a mitad del pasillo. Me di una ducha rápida. Cuando salí de regreso, fue cuando pude verla por primera vez. En el cuarto donde terminaba el pasillo, justo enfrente, había una silueta del tamaño de una persona. En un principio me asusté. Luego me dije que podría ser Ricardo o Sofía. Cuando me acerqué para entrar a mi cuarto, fue cuando me di cuenta de que era una estatua. Era un esqueleto. Llevaba una túnica blanca. Estaba justo frente a la puerta. El cuarto estaba oscuro y lo único que iluminaba eran las veladoras del piso. Rápidamente supe quién era. Era la Santa. Una figura muy conocida en mi pueblo y en mi estado. No voy a negar que un escalofrío me recorrió el cuerpo. La estatua era más o menos de mi estatura. Y eso que soy una persona alta. Les juro que verla al final del pasillo con las velas iluminando su silueta fue algo incómodo. Sentí como si la garganta se me cerrara y mi corazón comenzara a latir más rápido. Llegué a mi cuarto y cerré la puerta. Intenté no prestarle más atención a lo que había visto. Me dije que no era mi asunto en lo que ellos creyeran o no. Yo estaba ahí para cumplir con mis deberes. Ese día pasó tranquilo, aunque no voy a negar que entrar a ese pasillo me inquietaba. La puerta siempre estaba abierta. Era lo primero que veías al entrar. Estaba impresionado de cómo no me di cuenta que estaba ahí la noche que llegué. Recuerdo que en los primeros días todo pasó muy rápido. Ricardo fue el encargado de llevarme al pueblo para presentarme con los alumnos y con los padres de familia. Honestamente, la gente del pueblo era muy agradable, acomedida y atenta, cosa que rápidamente hizo que me acoplara a la comunidad. La primera semana había pasado sin mucha novedad. Como el pueblo era muy pequeño, tenía muchos desafíos como profesor. Aún así, estaba emocionado. Una de las noches que estaba preparando las clases para la semana, recuerdo que estaba en mi cuarto. Eran alrededor de la 1 de la mañana. De hecho, ya me estaba quedando dormido. Intentaba evitarlo, pero el sueño me estaba ganando. Había tomado mucho café, pero no me había ayudado. Eso había provocado que me dieran muchas ganas de ir al baño. Aunque, francamente, no quería salir de mi habitación. Uno de los motivos principales era la imagen de la Santa al final del pasillo. Aunque no estuvieses viendo en dirección a ese cuarto, al momento de caminar por ese pasillo sentías esa pesadez en los hombros. Incluso podría decir que era más incómodo estar de espaldas a ella que de frente. Traté de no darle muchas vueltas al asunto. Salí de mi cuarto y caminé rápidamente al baño. En menos de 3 minutos ya estaba de nuevo en el pasillo. Intenté no prestar atención, pero me fue difícil. En cuanto levanté la mirada, pude verla. Ahí estaba, al final, con las veladoras encendidas y las sombras que rodeaban su manto blanco.
Sentí que mis piernas flaquearon por un momento. Supuse que lo que más imponía era su tamaño. Me acerqué para entrar a mi cuarto. No podía quitarle los ojos de encima. Me preguntaba por qué simplemente no cerraban la puerta. Me quedé observando la imagen y después de pensarlo por varios segundos lo hice. Me acerqué lo más que pude. Había una ligera brisa fría en el aire. Tomé la manija y simplemente cerré la puerta. A causa del silencio de la noche, el clic se escuchó en todo el pasillo. Regresé a mi habitación y cerré la puerta. Estuve unos minutos más, pero el sueño no me lo permitiría por mucho tiempo. Me acosté y al momento me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché como si alguien estuviese golpeando la pared de mi habitación. Estaba medio dormido cuando abrí los ojos. Intenté identificar de dónde venía el sonido y, efectivamente, venía de la pared. Alguien estaba golpeándola en la habitación de al lado. Al principio no lograba ubicar cuál era la habitación que estaba a un costado. Después de pensarlo un poco me di cuenta. Era la habitación donde estaba la santa. Me desperté por completo. Los golpes eran fuertes. Golpeaban en todas partes de la pared. En la oscuridad me encogí en la cama de nuevo. Mi cuerpo se puso en modo alerta. El sonido era cada vez más intenso. Lo compararía como si alguien se estuviese aventando contra el muro. Eso se me hizo muy raro. Sofía me había dicho que en la habitación de al lado no dormía nadie. Esperé a que los golpes cesaran, pero no lo hacían. Me puse de pie y encendí la luz. Fue ahí cuando el sonido se calmó. Me quedé parado sin moverme, pensando en qué podría estar pasando. Lo único que se me vino a la cabeza fue que tal vez había sido porque cerré la puerta del cuarto. Pero eso no tenía lógica, ¿o sí? Salí al pasillo y asomé la cabeza. La habitación aún seguía cerrada. Me acerqué y la abrí. Todo estaba como había quedado. Ahí estaba ella con las veladoras que iluminaban su silueta. Honestamente, no me quedé por mucho tiempo. Rápidamente me di media vuelta y regresé a mi habitación. No me podía sacar de la cabeza lo sucedido. Intentaba encontrarle una razón lógica. No voy a mentir. Aún estando bajo las sábanas, no quería abrir mis ojos. Me sentía muy nervioso. Era como si el ambiente hubiese cambiado por completo. No le quise comentar nada a la familia. Me parecía en parte una exageración. Seguramente había alguna explicación para los golpes. No tendría ningún sentido parecer un histérico. Un fin de semana, Ricardo se ofreció a llevarme a dar una vuelta por uno de los cultivos de su padre. Se dedicaban a la cosecha de mango y, según él, les iba muy bien. Íbamos de regreso a la casa. La noche estaba cayendo, pero aún había suficiente claridad. Mi atención estaba en la carretera. Por alguna razón me relajaban este tipo de recorridos. ¿Te puedo decir algo?, dijo Ricardo en tono bajo. Lo miré y le dije que no había problema. Él hizo una pausa y añadió: la puerta del final del pasillo no la cerramos. Al principio no entendí lo que me estaba diciendo, pero al poco rato capté. Se refería a la puerta donde tenían a la santa. Volté a verlo, pero su atención seguía en la carretera. Siempre se tiene que mantener abierta, incluso de noche. Sentí como si mi garganta se secara. Tenía muchas preguntas en mi cabeza, pero no sabía qué decir. Hablar del tema se sentía raro. Me armé de valor y pregunté: ¿por qué? Ricardo guardó silencio por un momento. A ella no le gusta, se enoja cuando se la cierra, respondió al final. Fue como si pusiera un bloque de hielo en mi cuello. Sabía lo que se estaba refiriendo con eso, y por alguna razón, que lo estuviésemos hablando tan directamente, me daba miedo. Entiendo, dije en tono bajo. No pregunté nada más y tampoco toqué el tema de nuevo. Sentía una presión en el pecho que no me gustaba. Esa noche no pude dormir pensando lo que estaba al lado de mi cuarto. Tenía mucho miedo, aunque esta vez el miedo era diferente. No era el típico miedo a lo paranormal o a lo desconocido. Era miedo a lo que había escuchado aquella noche. Pero, ¿cómo era posible? Me lo repetía una y otra vez. Afortunadamente, los próximos días todo continuó normal. Intentaba enfocarme en mis clases y trataba de cuidar el más mínimo detalle. Mis alumnos eran muy pequeños, muy simpáticos. Algunas veces me llevaban dulces o frutas, sobre todo
mango. Yo siempre les agradecía a ellos y a sus papás por todo el apoyo. La escuela en la que estaba trabajando solamente tenía un aula. Muy pequeña, honestamente, pero agradable. Alrededor había muchos árboles y a lo lejos, y si no había mucho ruido, podías escuchar el agua del río correr. Durante el receso que les daba a mis alumnos, me gustaba jugar con ellos. Había un pequeño patio en donde corrían por todos lados. La mayor parte del tiempo, ellos se iban solos a su casa. El pueblo era pequeño y ellos se conocían. No conocían la inseguridad de una ciudad. Era muy común ver partir a los niños con sus mochilas en la espalda, caminando por el sendero. En otras ocasiones, también los padres de familia venían por sus niños y uno que otro aprovechaba para platicar un ratito e invitarme a comer. Las primeras semanas yo no aceptaba las invitaciones. Me daba algo de vergüenza, pero poco a poco me fueron abriendo las puertas de sus casas hasta que, una tarde, simplemente aceptaré. Me dije que sería agradable cambiar un poco de aire. Ricardo me prestó una bici. Ese era el transporte que usaba para irme a la escuela. Me hacía como 15 minutos todos los días. El recorrido era solitario. No había casas a los alrededores. La familia que me había invitado era muy humilde. Desde que llegué me hicieron sentir como en casa. Me hicieron un arroz con frijoles y una salsa que estaba deliciosa. Su niño se llamaba Mateo, un pequeño muy despierto e inteligente. Era el menor de sus hermanos, pero desde que llegué me di cuenta de que tenía responsabilidades de una persona adulta. Habíamos terminado de cenar. La noche ya había caído. Estuvimos platicando de cómo me había sentido en los últimos meses. Yo les dije que todo estaba bien, que todo estaba saliendo mejor de lo que había planeado. En eso, la mamá de Mateo me pregunta que cómo me siento en la casa. Yo le respondo que todo en orden, que me han tratado muy bien. Y honestamente, la familia de don Ignacio era muy amable y atenta. ¿A poco usted no le da miedo en lo que ellos creen? La pregunta de la mujer me tomó por sorpresa. Intenté hacerme el tonto y respondí que no entendía. Ella me miró. La santa. No sé si usted sepa que ellos creen en eso. Reí nervioso. Intenté no hacerlo notar. Comenté que yo respetaba a la familia y que realmente estaba muy agradecido con ellos. El esposo interrumpió diciendo que había muchos rumores en el pueblo acerca de ese tema. Francamente no quería hablar de eso, pero también tenía curiosidad de lo que se estaba diciendo en el pueblo. El señor decía que después del fallecimiento de la esposa de don Ignacio, él se había acercado mucho a ese ser, más que nada por venganza. Yo lo miré extrañado. La mujer añadió que él quería vengarse del hombre que le arrebató la vida a su mujer hacía varios años. Quería que aquel sujeto se arrepintiera, o al menos eso era lo que decían en el pueblo. Nadie ponía en duda el buen corazón de don Ignacio y lo agradable que era con todos, pero sabían del monumento que tenía en su casa, la santa, aquella estatua que estaba al final del pasillo. Nunca le has visto el cuello a don Ignacio. Lleva la santa bañada en oro colgando, decía seriamente la mujer. Intenté no poner atención y cambiar de tema. No me parecía agradable estar hablando de esa manera de las personas con las que vivía. Y parece que los papás de Mateo lo habían entendido. El resto de la noche pasó muy tranquilo. No quería llegar tan tarde a casa, así que me despedí y regresé al rancho. Esa noche seguía sintiéndome extraño. La vibra de la casa continuaba diferente. Ya se sentía extraño estar ahí, pero ahora con las ideas que tenía en la cabeza, era incómodo. Estuve pensando en un montón de cosas. Incluso me hice historias ridículas en mi cabeza. Pensé que lo mejor sería dormir. Me dije que no ganaba nada preocupándome a lo tonto. Al poco rato me desperté. Escuché como si alguien intentara abrir la puerta. Medio dormido, pensé que lo había imaginado, pero no. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Desde mi cama, podía ver cómo por debajo de la puerta la luz se filtraba. No había ninguna sombra. Sin embargo, la manija continuaba moviéndose. Afortunadamente le había puesto el seguro. Rápidamente me puse alerta. Era como si mi cuerpo supiera de quién se trataba. El primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue que ella quería entrar a mi cuarto, pero no entendía por qué.
Recuerdo muy bien que cerré los ojos y, por más infantil que parezca, me tapé de pies a cabeza. Me repetí en la cabeza que pronto se iría, que no pasaba nada. Pero el sonido seguía y cada vez era más fuerte, con más insistencia. Con el corazón a todo lo que da le dije que le tenía mucho respeto, que no estaba ahí para hacer nada malo, simplemente venía a ayudar a la comunidad. Mi voz temblaba y mi respiración estaba agitada. Y la puerta no se detenía. Era como si alguien estuviese jugando con el picaporte, como si la situación fuese divertida. No entendía qué había hecho mal ahora, tal vez por la conversación que tuve con la familia de Mateo. Justo cuando pensé que la cosa estaba durando una eternidad, el sonido cesó. Una vez más, el silencio de la noche. Yo estaba sudado frío. La adrenalina me recorría por todo el cuerpo. No sé cómo explicar la sensación, pero era como sentirse acorralado, como si no tuviese a dónde ir. Cuando le pregunté a Ricardo el día siguiente, él me miró serio y me dijo que no había sido él. Tampoco pensaba que había sido su hermana. Creo que para ese punto ambos sabíamos qué estaba pasando, pero yo en mi cabeza no podía darle una explicación. No sabía qué había hecho mal. Intentaba darle una justificación, pero me parecía absurdo. ¿Qué estaba intentando justificar? Lo que pasó ni siquiera era normal. Habían pasado ya varios días desde la vez que quisieron entrar a mi cuarto. Afortunadamente todo se había calmado en la casa. Aún así el ambiente se sentía pesado. Hasta ese entonces, las interacciones que había tenido con Ignacio eran pocas. El señor se la pasaba la mayor parte del tiempo trabajando. Era un hombre de campo. Eran más que nada sus hijos quienes le ayudaban en la casa. A mí la escuela me consumía mucho y afortunadamente eso me ayudaba a salir de la casa. Me hacía sentir mucho más liviano. De vez en cuando le daba una que otra clase a Sofía, la hija de Ignacio. Más que nada como favor personal. Fue ahí donde me di cuenta de que la muchacha era muy inteligente. Se me hacía raro que quisiera seguir estando ahí con su padre. Y no me malinterpreten, pero simplemente le gustaba mucho aprender y desafortunadamente su entorno la limitaba mucho. En una ocasión se lo comenté. Le dije que por qué no buscaba alguna universidad donde la pudieran aceptar. Me respondió que nunca había ido a la escuela, cosa que me tomó por sorpresa ya que era muy dedicada. Me di cuenta rápidamente de que la única realidad que ella conocía era el rancho y el pueblo. ¿Y no te gustaría poder ir a la universidad? Ella no respondió nada. Simplemente continuó escribiendo. Yo creo que no. Me gusta vivir aquí con mi padre y con mi hermano. No sé si pueda dejar la casa, dijo en tono apagado. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. En el caso de que quieras asistir a la escuela, yo podría ayudarte. Tienes mucho potencial. Sofía se dio cuenta de que se lo decía sinceramente. Una sonrisa se dibujó en su cara. En cierta ocasión, me quedé hasta tarde en el salón de clases. Estaba revisando unos trabajos que les dejé a mis alumnos. El día se había pasado muy rápido. Había perdido la noción del tiempo. Cuando me percaté, eran casi las 8 de la noche. Ya no había luz de sol. Era tan solo la luz de la luna la que iluminaba los campos alrededor. Paré mis cosas y me subí a la bicicleta para tomar camino de regreso. Pensé que no sería mucho tiempo. De cualquier forma ya había recorrido ese lugar de noche cuando fui a cenar a casa de Mateo. Comencé a pedalear. El camino era plano, pero había una que otra curva y sobre todo muchos árboles alrededor. En la noche la temperatura bajaba y como yo llevaba ropa ligera, el frío se hacía menos soportable. No hacía ni 3 minutos que había dejado la escuela atrás. Intentaba pedalear rápido. Tenía la sensación de que la oscuridad de la noche era muy profunda, y si a esto le agregas el sonido de los animales alrededor, el ambiente se siente incluso más tenso. Estaba girando en una curva cuando al final de la carretera veo una silueta. Estaba casi a medio camino. Parecía ser un toro, uno muy grande. Estaba con la cabeza girada hacia mí. Su silueta era de un negro profundo. Conforme me acercaba, la sombra se hacía más grande. Tenía la impresión de que me miraba atentamente. Yo en mi cabeza creía que cuando estuviera lo suficientemente cerca, el animal se movería para una orilla. Pero ya me había acercado bastante y el toro seguía en medio.
Cuando capté que no se iba a quitar, giré el manubrio para la derecha. El animal rápidamente me dejó pasar moviéndose para el otro lado. Cuando pasé a su lado, volteé la cabeza para ver si continuaba ahí, pero ya no había nada. Casi me caigo de la bici. Me paré en seco sin quitar la vista del camino. Ese animal era enorme. ¿Hacia dónde se había ido? Ni siquiera lo había escuchado correr. Miré a todos lados, pero igual no había nada. Solamente árboles y el mismo sonido de los animales. Con algo de miedo caminé de nuevo, esta vez con una ligera sensación extraña en el pecho. Me subí a mi bici con el pensamiento de solamente querer llegar a casa. Estaba un poco más de medio camino cuando a lo lejos veo otro bulto. Esta vez no tan grande como el del toro. Parecía más bien la silueta de una persona parada al lado de la carretera. De la misma manera no podía distinguir bien porque estaba muy lejos, aunque les seré sincero, esta vez sí me dio miedo desde el comienzo. La silueta parecía estar cubierta por una bata negra, tampoco se movía. Tenía la cabeza girada hacia el suelo como si estuviese ligeramente encorvada. Fue cuando estuve lo suficientemente cerca cuando me di cuenta. Tenía algo en su mano. Era como un bastón. O al menos eso parecía en un principio porque distinguí lo que parecía ser un cuchillo en la punta. Pero no, era una guadaña. Justo en ese momento brinqué en la bici. Esta quedó tirada a mitad de la carretera mientras yo intentaba mantener el equilibrio del impacto de haberme bajado de golpe. ¿Qué era esa cosa? Sentí como si mi cuerpo comenzara a descomponerse. Era una sensación de absoluto terror. Aquello al final del camino se parecía mucho a la silueta de la figura que estaba en el rancho de don Ignacio, a la estatua de la santa. Yo me quedé con la mente completamente en blanco. Mis manos temblaban y mis piernas no respondían. No sabía qué hacer, ni siquiera podía correr. No recuerdo el tiempo que estuve parado ahí, pero de nuevo la sensación de estar acorralado me invadió. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Aquella cosa caminó entre los árboles y se paró en una esquina. El manto cubría su cara, pero su cabeza estaba girada hacia mí. Era como si me indicara que ya pudiese continuar, que era libre de seguir mi camino. Apreté los ojos varias veces, esperando que cuando los abriera de nuevo la sombra ya no estuviese ahí, pero era en vano. Ahí estaba, aún con su atención en mí. Con mis manos temblando, tomé la bici como pude. Me subí de nuevo en ella e intenté pedalear, pero el miedo no me dejaba. Respiré profundamente y no levanté la mirada. Mi atención estaba en mis pies sobre los pedales. Avancé más rápidamente cuando pude mantener el equilibrio. Cuando pasé justo al lado de la silueta, ni siquiera tuve el valor de voltear la cabeza. Yo solamente lloraba del miedo. Mi cuerpo se sentía drenado, como si no me quedara nada de energía. Todo el camino de regreso sentí como si miles de arañas caminaran sobre mi piel. El frío se hizo insoportable. Cuando llegué al rancho, afortunadamente nadie me vio entrar. Tomé el pasillo y no vi la puerta del final. Me encerré en mi cuarto e intenté tranquilizarme. Intenté comprender qué era lo que había visto. No entendía nada de lo que estaba pasando. Sencillamente lo que quería era irme de ahí. No quería pasar ni una noche más en ese lugar. Quería tomar mis cosas en ese mismo momento. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente y temprano por la mañana, le pregunté a Ricardo que si podía hablar con su padre. Supongo que fue por mi cara que el muchacho no puso pero. Alrededor de las 9 de la mañana ya estaba en la cocina platicando con Ignacio. Espero que entienda, pero no puedo seguir trabajando aquí, dije en tono de voz bajo y sin mirarlo la cara. El hombre solamente guardaba silencio. No sé si sea mucho pedir que me lleven de regreso a la estación de buses. Levanté la mirada y fue cuando distinguí en su cuello a la Santa Muerte bañada en oro. Ignacio me miraba. «Es por ella, ¿verdad?», me dijo. Yo ya sabía a qué se refería. No respondí a su pregunta, pero mi silencio fue más que suficiente. «Mira, muchacho, te voy a ser sincero. Agradezco mucho que respetes mis creencias y sobre todo mi forma de vivir. Eso habla muy bien de ti. Soy consciente que lo que está pasando te da miedo, pero en verdad te necesitamos aquí. Eres un buen ejemplo para los niños de la comunidad y le estás enseñando mucho a mi hija. No quisiera que te fueras». Después de un silencio y con un semblante serio me dijo: «Lo que pasa es que ella está celosa de ti». Eso me tomó por sorpresa. No entendía muy bien a qué se estaba refiriendo.
Ignacio me explica que la santa siempre ha sido la protectora de su hogar y de sus hijos. Es ella quien se encarga de su bienestar. Simplemente que también es extraño saber que hay alguien nuevo en la casa. Le está costando mucho acostumbrarse. Se estaba refiriendo a ella como si fuese una persona más viviendo bajo ese techo. Eso hizo que me dieran escalofríos. No le tengas miedo. Ella es buena. Nos ha ayudado mucho. Estoy seguro que poco a poco se está acostumbrando a tu presencia y que todo mejorará en los próximos días. Pasas tiempo en la casa con mis hijos y también, como te dije, la santa es muy celosa y eso no le gusta, pero también estoy seguro que entenderá que no hay nada que temer. Tú tienes buenas intenciones y él es buen muchacho, me decía el hombre con sus ojos ligeramente llorosos. Escuché todo lo que me estaba diciendo. Había algo en él que me hacía creerle. Estuvimos platicando un rato más. Al final llegamos a la decisión de que me quedaría por unos días más, solamente para ver cómo avanzaba la situación. Él me aseguró que si no me sentía cómodo podría irme, aunque sencillamente no entiendo, añadió Ignacio. Fue ella quien te trajo para acá. No entiendo por qué ahora se porta así contigo. Sus palabras se quedaron en mi cabeza. Ambos nos despedimos con un apretón de manos y un abrazo. Los próximos días en el rancho me sentía diferente, pero supongo que era más que nada que yo estaba en modo alerta porque, honestamente, no pasó nada fuera de lo común. Todo estaba muy tranquilo. Todos en la familia me trataban igual y en el pueblo también. Además de que en la casa se sentía como si el ambiente estuviese más ligero. Daba mis clases durante el día, asistía a Sofía en algunas tardes y de vez en cuando salía con Ricardo a revisar algunas cosas en el campo. Los días pasaron incluso mejor que al comienzo. Nada estaba fuera de lugar. Un día me estaba quedando dormido en una de las hamacas de afuera. Don Ignacio se acercó y me pregunta cómo me estaba sintiendo. Yo respondí que bien. Todo estaba tranquilo por el momento. El hombre sonrió, me tocó el hombro y me dice: «Espero que en verdad te quedes con nosotros. No sabes la falta que nos hacía tener a alguien como tú acá». Le sonreí ligeramente de vuelta. Y es que así fue. Me quedé con ellos hasta el final de mi contrato. No sé qué haya pasado, pero el miedo se había ido por completo. Incluso los pensamientos que tenía también habían desaparecido. Cuando iba a la habitación y me acostaba en la cama, me quedaba profundamente dormido. Ya no me despertaba de golpe en las madrugadas. No negaré que de vez en cuando la figura del final del pasillo sí era imponente, pero ya no me daba miedo. Ahora le tenía mucho más respeto. Los momentos en ese lugar fueron extraños. Hay muchas cosas que no puedo explicar, incluso hoy día. Lo único que me queda claro es que hay cosas allá afuera que no conocemos. Hay personas que tienen mucho más poder de lo que pensamos. Y sobre todo hay seres que no podemos explicar. En parte está bien, no tenemos por qué hacerlo siempre. Lo que sí considero importante es respetar todo lo que no conocemos. Nunca sabemos con qué nos podemos encontrar. Tampoco sabemos si realmente son nuestras decisiones las que nos llevan a un lugar o simplemente son otras fuerzas que nos mueven a donde menos lo pensamos. Después de ya varios años, aún sigo en contacto con Ricardo y con su familia. Siempre van a tener lugar muy especial en mi corazón. Me abrieron las puertas de su casa y, sobre todo, me hicieron parte de ella. Comprendo la manera en que tienen que vivir y, para ser honestos, les tengo mucho respeto. Se necesita mucho valor para mantenerse en una posición así. Incluso me sentí afortunado de ser bienvenido en su casa, y es que al final fue ella quien me eligió.